pasamos a la actividad de anticonceptivos combinados. ¿Dale? Con Cristian y Sol. Vale, ahí presento. Vale. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Si querés, pone presentar, así se ve entero. Sí, venga que la compu son las últimas. Está perfecto, está perfecto. Bueno, nosotros con Cristian les vamos a hablar de anticonceptivos combinados. Acá pusimos a forma de índice las cosas que vamos a estar charlando. Al principio, Cristian les va a dar una introducción y les va a decir el ADME de los estrógenos y la progesterona, que no se preocupen, es la parte más aburrida, porque perdieron piedra, papel o tijera, después mejora. Después vamos a hablar un poco de los mecanismos de acción, vamos a hablar de anticonceptivos combinados orales en forma de parches, en anillos y después, de nuevo, vamos a hablar de efectos adversos, contraindicaciones e interacciones. Bueno, anticonceptivos combinados. Los anticonceptivos combinados tienen una eficacia teórica del 99% y en general contienen estrógeno y progestágeno. El estrógeno más sintético más utilizado es el etilenistradiol, mientras que el progestágeno más utilizado es el levonorgestrel. También se puede usar noretisterona, norgestimato, gestodeno, y en algunos anticonceptivos se reemplaza el progestágeno por antiandrógenos, como puede ser la ciploterona o un derivado de la espironolactona, que es la drosperinona. Perdón, tengo una duda. ¿Puedes pasar el power anterior? ¿El levonorgestrel es un combinado también? O sea, es un combinado porque se usan ambos. Está bien, pero o sea, el levonorgestrel lo que prevalece más es progestágeno, ¿no? Claro, sería como el componente progestágeno del Principal. anticonceptivo combinado. Ah, ok, listo, es amigo. Gracias. Bueno, después O tenemos sea, sí. ¿Vuelvo o no vuelvo? No, está bien. Quería decir eso, para que le quede claro. No son dos fármacos en uno, es uno solo y es un progestágeno. Es el más usado, de hecho. Bueno, tenemos los beneficios del tratamiento que lo que van a hacer es regularizar el ciclo, disminuyendo la pérdida de sangre, la anemia ferropénica, la frecuencia de dismenorrea. También disminuye el índice de enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, endometriosis, disminuye la incidencia de quistes ováricos, de enfermedad fibroquística mamaria y también disminuye el índice de cáncer de ovario y de endometrio. Bueno, tenemos el ADME de los estrógenos, que se pueden administrar por vía oral, por ejemplo, bueno, pastillas, transdérmica, que pueden ser en parches, tópica en un gel o intramuscular. Se distribuyen unidos a la globulina fijadora de hormonas sexuales y en menor grado a la albúmina, pero en el caso del etilenistradiol se une mayormente a la albúmina. Y por su naturaleza lipofílica, si estos no están unidos a proteínas, se distribuyen ampliamente. Bueno, tiene una biotransformación hepática rápida, la vía media es solamente de minutos. El esterol se convierte en estrona por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que luego sufre una 16 alfa hidroxilación y una 17 cetoreducción hacia estrol, que va a formar el principal metabolito de excreción urinaria, pero también van a tener una variedad de conjugados de sulfato y glucónico que también se excretan por orina. En menor cantidad vamos a tener estrona y estriol, que se conjugan por el citocromo 3A4 en el hígado y por el 1B1 en sitios extrahepáticos, formando 2 hidroxicatecoles. Y por el 3A1 forman 4 hidroxicatecoles. Y los hidroxicatecoles van a ser inactivados por la COMT. Después, los estrógenos van a tener circulación enteropática, entonces vamos a tener que los estrógenos en circulación van a ser conjugados por sulfato y glucurónico en el hígado, después van a ser secretados por vía biliar hacia el intestino y ahí las bacterias van a realizar hidrólisis de estas para que puedan ser reabsorbidas. Y en algunos casos hay algunos fármacos que pueden llegar a afectar, actuar como inductores o inhibidores de estas enzimas, lo cual va a afectar la eliminación de estos. Por ejemplo, un antibiótico que disminuye la flora bacteriana, entonces se disminuye también la reabsorción. Bueno, el metranol sufre una desmetilación hepática rápida de tirinestradiol, que es su componente, digamos, es su forma activa, y este tirinestradiol se elimina de forma mucho más lenta, ya que tiene una disminución en su metabolismo hepático, y a diferencia del estadiol, va a ser transformado por medio de la 2-hidroxilación y la posterior formación de 2 y 3 metileres que van a ser excretados por las heces. Tenemos el ADME de la progesterona, que va a tener una administración por vía oral, tópica en forma de gel vaginal, subcutánea, intramuscular o intervenida en forma de DIU. Se distribuyen unidos a albúmina o
o a la transcortina, pero no se pueden unir a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Su vida media del progesterona es alrededor de 5 minutos, pero las progestinas sintéticas duran más tiempo, como por ejemplo el orgestrel, que dura 16 horas, el gestodeno, que dura 12, o el acetato de medroxiprogesterona, que dura 24 horas. En el metabolismo, bueno, Perdón. el metabolismo va a ser hepático, va a formar metabolitos que va a estar conjugados por sulfato y glucurónico, y la excreción va a ser también renal, conjugados, y van a formar también unos metabolitos que van a ser el pregnano 3-alfa y 20-alfadiol, que son los que se usan para medir en orina y en plasma la secreción endógena. A ver si. Bueno, vamos a ver un poco los mecanismos de acción. Estos anticonceptivos combinados van a actuar en lo que sería el nivel hipotálamo hipofisario. La progesterona lo que va a hacer es disminuir la frecuencia de pulsos de GnRH, inhibiendo el pico de LH a mitad del ciclo, y los estrógenos, por su parte, van a suprimir la liberación de FSH en lo que vendría a ser la fase folicular. Después, nada, esto va a impactar a nivel ovárico, por la disminución de los pulsos de la LH y la FSH, se va a inhibir la ovulación. A nivel del endometrio se va a generar atrofia glandular, lo que dificultaría la implantación, y a nivel del cervix, todo lo que son los progestágenos van a generar un moco espeso y viscoso que dificulte el paso de los espermatozoides. Hablando de anticonceptivos orales, vamos a tener, van a venir en presentaciones monofásicas, bifásicas o polifásicas. Básicamente, las monofásicas mantienen una dosis fija de los estrógenos y los progestágenos en todos los comprimidos. Las bifásicas son secuenciales. Los primeros 10 a 14 días usamos estrógeno solo, con dosis bajas de progestágenos, y después se mantienen los estrógenos, pero van aumentando los progestágenos. Y en las polifásicas van cambiando las dosis en lo que serían los periodos iniciales, medio y finales del tratamiento. Nada, si se fijan, esto de ir aumentando los progestágenos hacia el final del tratamiento trata de lograr un patrón de estrógenos y progestágenos que se parezcan lo más posible a lo que sería un estado fisiológico, generando menos efectos adversos. Acá les pusimos un ejemplo de, ¿cómo es esto?, de una presentación de anticonceptivos orales en forma monofásica. Este sería la marca comercial Jade del laboratorio Craveri. Les pusimos el precio, que son alrededor de 1.500 pesos. Y nada, están formados por etilienestradiol, que como dijo Cristian es el estrógeno que más se utiliza. Y si recuerdan, Cristian les dijo que no siempre se utilizan progestágenos, sino que a veces se utilizan derivados de la espironolactona, como en este caso la drospirenona. Y nada, lo pusimos por eso. Y si nos fijamos, acá tenemos el blister. Al ser monofásicas, tenemos todas las píldoras estas blancas que contienen las mismas concentraciones de drospirenona y etilienestradiol, y las rojas no contienen hormonas, que sería placebo. Acá pusimos un ejemplo también de lo que serían las polifásicas. Estas son, ¿cómo es esto?, las Claira del laboratorio Bayer, salen un poco más caras, 2.000 pesos, y están compuestas por valerato de estradiol y NOGs. Si nos fijamos acá, vamos a ver que hay pastillitas de todos los colores, porque cada una tiene una concentración diferente. Si nos fijamos, las amarillo oscuro tienen 3 miligramos de valerato, estas rosas, rojo intermedio, tienen 2 de valerato y ya empiezan a tener 2 de DNOGs. Después, las amarillas claras, que son la mayoría, tienen 2 de valerato y 3 de DNOGs. Y las rojas oscuras, que son las últimas, ya es como si hubiese descendido la progesterona en un ciclo normal y tienen solamente valerato. Mientras que las últimas dos son las placebo, que no tienen hormonas. Bueno, ¿cómo se toman? Las podemos encontrar en presentaciones de 21 o 28 comprimidos. La verdad es que mucha diferencia no hay. Ambas se comienza con el tratamiento, se toma el primer comprimido el primer día del ciclo, que es el primer día que hay sangrado menstrual. Se recomienda dar por la noche luego de cenar, y después todos los días se va tomando una pastilla, siempre en el mismo horario. La diferencia es que, nada, en estas de 28 vamos a tener las últimas 7 que son placebo, que no tienen ningún fármaco. Entonces, nada, la paciente las toma todos los días, mientras que en esta de 21, que no me viene con el placebo, la paciente deja de tomar las pastillas el día 21, descansa una semana y recién vuelve a abrir otro blister en lo que sería el día 29.
Nada, y estas de acá de 28 con los placebos se utilizan por lo general en pacientes que es probable que se olviden de retomar la administración después de 7 días de descanso, como para acostumbrarse a tomar todos los días una pastilla sin falta. Bueno, ¿qué hacemos si nos olvidamos una pastilla? Acá depende mucho el tiempo, si son más o menos de 12 horas. Si pasaron menos de 12 horas, se toma el comprimido olvidado y el próximo en el horario que corresponde. Es decir, si, no sé, yo tomo las pastillas todos los días a las 10 de la mañana y al otro día me levanté a las 6 y dije, uy, ayer me olvidé la pastilla, me tomo la pastilla de ayer y en el horario que me corresponde, a las 10 de la noche de ese día, me tomo la pastilla que me corresponde de ese día. Y nada, importante utilizar método de barrera por una semana. Si pasaron más de 12 horas, se toma el comprimido olvidado y el que corresponde al día, acá los dos comprimidos juntos, se usa protección de barrera por 8 a 10 días. Y hay que tener en cuenta que si estamos en la última semana del blister, de las pastillas, tenemos que suspender los comprimidos que quedan o podemos iniciar la siguiente caja sin un descanso. Es decir, si estamos hablando de una presentación de 21, no se espera los 7 días de descanso, o si estamos hablando de las 28, se descartan todo lo que serían los placebos y se inicia un blister nuevo. Y después, si el olvido fue de 2 o más comprimidos, sobre todo si fue en las primeras 2 semanas, lo que se hace es suspender el tratamiento y se reinicia en el 8º día del próximo ciclo. Y siempre, muy importante, utilizar método de barrera, 2 semanas. Bueno, acá tenemos los parches. Los parches son preparaciones transdérmicas de norelgestromirna y etinilestradiol. Eh, nada, al ser una vía transdérmica, van a tener una liberación que es lenta, que es sostenida en el tiempo, por lo que vamos a tener una distribución sistémica y niveles sanguíneos que van a estar más constantes que en la administración oral, que me la tomo todos los días a tal hora y recién ahí empiezan a subir las hormonas. También al evitar la administración oral, vamos a esperar menos efectos hepáticos, en lo que sería síntesis de proteínas, perfiles de lipoproteínas o triglicéridos. Estos parches los podemos aplicar en glúteos, abdomen, brazo o torso. Acá están las fotitos. Y nada, estos se cambian una vez por semana, dura 7 días cada parche y los usamos 3 semanas seguidas y dejamos una semana libre de parche. Acá les pusimos una marca de parches que se vende acá en Argentina, que es Hebra del laboratorio Hansen. Le pusimos el precio, a mí me llamó la atención, salen mucho más baratas que las pastillas. Y tenemos los anillos, que son los menos utilizados. Los anillos se componen de etinilestradiol y etonogestrel. Se introducen en la vagina, duran 21 días y luego se retiran y se cumple con una semana de reposo. Y lo mismo, les pusimos acá esta presentación, que es el Nuvaring de MSD, y nada, quizás el precio, en cierta forma, también nos dice por qué son las menos usadas, el método menos usado. Son 3.149 por mes comparado con los demás. Bueno, los efectos adversos. Tenemos que van a tener efectos cardiovasculares, donde va a haber un aumento de la presión arterial, que puede también haber accidente cerebrovascular, infarto agudo miocardio, trombosis venosa, embolias. Puede también tener efectos procoagulantes, donde aumentan los factores procoagulantes y disminuyen los factores anticoagulantes. Puede haber cambios metabólicos, donde aumentan los triglicéridos, aumenta el peso, digamos, hay una mayor tolerancia a la glucosa y se genera litiasis biliar. También van a haber cambios de humor, junto con cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, y puede llegar también a tener un evento adverso, digamos, oncológico, cuando se produce cáncer de mama, cáncer de cuello de útero o tumores hepatocelulares benignos, pero con sangrado. Después tenemos las contraindicaciones, que pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas son aquellas que por, digamos, ningún motivo se tienen que tomar, las anticonceptivos combinados, y estas van a ser en caso que haya tromboembolismo venoso periférico o tromboflebitis, un historial, bueno, de infarto agudo miocardio, de accidente cerebrovascular, enfermedades hepáticas agudas crónicas o, bueno, también cáncer de hígado, antecedentes de cáncer de mama u otros cánceres homodependientes de la esfera reproductiva. Tampoco si hay hemorragia uterina de origen identificado, porque también ahí hay que descartar cáncer de cuello útero, y tampoco en embarazo en lactancia, que en ese caso se dan las mini pill, que son únicamente progestágenos. Y después tenemos las relativas, donde ahí se tiene que evaluar el riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor, se van a dar en caso de que, por ejemplo, la persona tenga
presente diabetes mellitus, hipertensión arterial, haya pasado por alguna cirugía o algo que la obligue a estar, digamos, postrada en la cama por 4 semanas o más, colestasis recurrente del embarazo, litis biliar, epilepsia o alguna enfermedad que impida que exista un correcto cumplimiento de la toma. Bueno, después tenemos las interacciones que van a ser de estos anticonceptivos con otros fármacos que pueden aumentar los estrógenos o disminuirlos. Que los aumenten tenemos paracetamol, vitamina C, ketoconazol, desogestrel. Que disminuyan tenemos rimpaficina, fenobarbital, carbamazepina y fenitoína. Y también tenemos otros efectos que son aparte de las concentraciones, que pueden ser inducción de enzimas microsomales que afectan su concentración, como por ejemplo puede ser un fármaco que inhibe el citocromo y cambie las concentraciones. Puede elevar la concentración de las benzodiazepinas, pueden alterar el metabolismo de la unión proteica de corticoides, pueden disminuir la fracción de hormona tiroidea disponible, aumentando su inmunoglobulinas, que puede terminar llevando a un hipotiroidismo. Puede disminuir la eficacia de anticoagulantes y antidiabéticos orales, por eso está, digamos, entre comillas, contraindicado para gente diabética. Puede tener concomitancia con algunos antirretrovirales que puede potenciar el riesgo de hepatotoxicidad, por eso no debería ser la gente que tuvo algún problema hepático como cáncer o alguna enfermedad aguda crónica. Y puede generar complicaciones trombóticas y alteraciones metabólicas. Y, bueno, tampoco se le da a gente que tiene que estar mucho tiempo acostado o a gente de avanzada edad que tiene problemas en las piernas. Y nada, en línea general es eso. Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto en general? Yo tengo una duda porque se me había cortado, no sé si dijeron algo de protección de barrera cuando hablaron del olvido, ¿puede ser? Bien, ahora vamos a repasar eso. No pongas la diapo. No la Bien. pongo. No la pongo. Vamos a repasar eso, porque vimos que hay un error que se nos pasó. Entonces, Dejo de presentar. es muy importante. No, si querés después. Bueno, sí, deja de compartir. Deja de compartir y ahora lo explicamos. Vamos a repasar bien esto, que es súper importante. Primero, les quiero marcar, digamos, lo importante a seguir en este tema, como para que lo estudien. Obviamente que qué presentaciones farmacológicas hay, eso sí. Qué tipos de estrógenos y qué tipos de progestágenos también. Los métodos en los que actúan, o sea, el mecanismo de acción también a todos los niveles, como les fueron explicando los chicos. Esto también igual se lo quedan ustedes, y también está la clase que les subimos, que la di yo con una compañera. Así que eso también lo pueden ver. Pero, así como en general del resto, es muy importante que sepan cómo es el manejo de los olvidos, eso es re importante, y que sepan contraindicaciones absolutas y relativas, las dos, porque a veces preguntamos contraindicaciones y nos tiran todas. No, sepan que hay absolutas y relativas, eso sépanselo así bien dividido, porque es muy importante, es un tema muy frecuente que se ve en todos lados, o sea, muchas mujeres toman anticonceptivos, y sea de la forma que sea, y nada, eso es súper, súper frecuente. Así que nada, les va a servir para todo y para ustedes mismos. Entonces, olvidos. Vamos a plantear esta situación. Si me olvido menos de 12 horas, ¿qué tengo que hacer entre todos? Piensen. Tomarla el primer momento. Tomarlo y después la siguiente a la misma hora que tocaba. Bien, entonces yo tomo la pastilla en cuanto me acuerdo, si es menos de 12 horas, y la otra en el horario habitual de siempre. Por ejemplo, que yo la tomo todos los días a las 11 de la noche y no, me olvidé, y mañana me levanto a las 8 de la mañana y digo, uy, me reolvidé, ¿qué hago? Ahí la Te la tomás, tomás. la que te olvidaste. Bien, tomo la que me olvidé ahí, y a la noche, a las 11 de la noche, vuelvo a tomar la otra del día. Ajá. En un mismo día tomo 2 pastillas, sí, pero con la diferencia horaria. ¿Y qué hago en cuanto a método de barrera? ¿Tengo que usar o no tengo que usar? Sí, por una semana. Si el olvido no es es menor de necesario, 12 horas. por lo que ¿Cómo? decía. Si es menos, no hay que usar. O sea, Perfecto, ahí está el error. Si es menos de 12 horas, no hace falta usar método de barrera, o sea, la eficacia se mantiene, y la diferencia está en si es más de 12 horas. Ahora sí, vamos a más de 12 horas. ¿Qué pasa? Si yo la tomo a las 11 y de repente me acordé a la 1 de la tarde del otro día, o 2 de la tarde del otro día, que no había tomado. ¿Qué tengo que Tomá hacer? las dos juntas. Hay que tomar, ahí sí hay que utilizar protección. Bien, ¿y cómo hago con las pastillas? ¿Qué tengo que hacer? Tomás las dos juntas. Las dos Bien, juntas. metemos las dos juntas,
No importa que la siguiente sea a las 11 de la noche, por ejemplo, no la voy a tomar a las 11 de la noche, me la voy a tomar cuando me acuerde, las dos juntas. ¿Y cuánto tiempo tengo que usar método de barrera? Una semana. ¿Verdad? 8 a 10 días más o menos, hoy no más. Muy bien. Y acá sí, ¿qué pasa si me olvido más de 2 directamente? Había que suspender y después volver a reiniciar al octavo día. Muy bien. Suspendo todo y vuelvo a reiniciar al octavo día del próximo ciclo. ¿Con qué? Con método de barrera, ¿por cuánto tiempo? 14 días. 2 semanas. Perfecto. Muy bien, eso quedó claro porque es súper importante. Y después, otra cosa que queríamos aclarar en cuanto a los precios, es cierto que parche es más barato. Sepan igual, como un hashtag dato, el parche tiene mucha más concentración de estrógenos. Mucha más concentración de estrógenos. Y genera mucho más efecto adverso. En general es bastante intolerado. Pero no importa, es más barato, por ahí es más cómodo. Hay mucha gente que prefiere usar eso, obviamente. ¿Y qué pasa? Con las pastillas y con los parches, las obras sociales deberían cubrirlo al 100%. Entonces, hablando de precios, en ese caso sería lo mismo, porque total lo tenés gratis. No así con los anillos. Los anillos son más caros, no los cubre y por eso también es que no se usan tanto. Aparte de que tal vez son más incómodos para ciertas pacientes, ¿no? Va, mujeres en general. Bien. ¿Algo más que aclarar de esto, May? Sí, en relación a la cobertura de obras sociales también tiene que ver con las proporciones en las que se administran estos fármacos. No es algo que vayamos a preguntarle quizá en un examen, pero como para que ustedes tengan en cuenta, el anillo vaginal no solo sale como el triple o casi el cuádruple que las pastillas anticonceptivas, sino que también no están dentro del PMO, es decir, no tienen que estar cubiertas por las prepagas y tampoco están cubiertas por las obras sociales, con lo cual hay que comprarlo de manera privada y también es por eso que no se consume tanto. Bien. No, pero creo que no. Sí es súper importante y tomado el tema de los olvidos, como decía Ani. Sí. Y es súper importante y tomado porque es muy frecuente. Yo tengo una pregunta. Cuando el olvido es más de 12 horas, dijiste que se tomaban las 2 pastillas a la vez, ¿sí? Y al día siguiente, en el ejemplo que diste que a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, sí. Ajá, al día siguiente igual se vuelve a tomar a las 11 de la noche. ¿Tipo Sí. se sigue normal? Sí, seguís tu esquema normal. Ok. Sí. Okay. Pero ese día vas a tomar las 2 juntas en un horario que nada que ver. Ajá. Bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces estamos con esto. ¿Queremos pasar a la siguiente o tienen alguna pregunta? Yo tenía una duda, es más curiosidad. ¿Por qué se dice que se inician en la noche? Que tomes a la noche, por mayor apego terapéutico. En general a la noche como que no te olvidás, ¿viste? No sé, por ejemplo, estás en tu casa, o no, porque saliste de joda, pero lo dejas en el baño, qué sé yo, cosas así, y te vas a lavar los dientes y lo tenés, o vas a cenar y lo tenés, ¿entendés? En general es como mucho más, tiene más apego terapéutico, sí. Yo conozco gente que también lo toma al mediodía, por ejemplo, que lo asocia así con las comidas, como estoy comiendo, sea al mediodía o a la noche, y me tomo la pastilla. Claro. Como lo tenés reasociado con eso. Pero a la hora de dormir sí es como más frecuente. O lo dejas en la mesa de luz o lo que sea, pero es como que vos estás ahí y te acordás, ¿entendés? Igualmente hoy en día hay aplicaciones que te recuerdan y podés poner una alarma, o sea, tampoco es tan jodido, pero bueno, puede pasar. Puede pasar que salís, si lo tomas a la noche, salís, te olvidaste de llevar la pastilla y bueno, acá, ahí sí. Pero bueno, en general sí, tiene más apego terapéutico tomarlo a la noche. Pero no es por nada en especial, ¿eh? Es por eso nomás. Bien, pasamos a progestágenos solos. Una pregunta más, también es de curiosidad. Cuando los chicos decían que el tener la presentación de 21 o 28 días, o sea, era, digamos, no varía para nada, eso no depende del ciclo, tipo si la mujer es irregular, por ejemplo, y no, o sea, le viene, digamos, con, no sé, cada 3 meses no pasa nada, es lo mismo.
No, porque si uno de los usos, de hecho, de los anticonceptivos es generar una regularidad de ciclo. O sea, vos tomando las pastillas, sea de 21 o de 27 la presentación, vas a ser regular igual, porque vos estás tomando todo el tiempo la misma cantidad o no, porque puede ser trifásica, bifásica, lo que ya venían explicando, pero vos siempre estás tomando y siempre tenés la baja de las concentraciones y entonces siempre vas a tener la menstruación. Bueno, 7 es que generalmente tenés mucho menos sangrado, por lo menos menos días de sangrado. Entonces, por ahí algunas mujeres prefieren eso por practicidad y comodidad, pero en la verdad que es lo mismo. Es lo mismo. Tomes de 21 o tomes de 27 va a ser muy, muy similar. Siempre vas a tener la regularidad, siempre vas a tener los beneficios que es tener un anticonceptivo y también las contras que es estar tomando un anticonceptivo, ¿no? Claro. Gracias. Así que no, básicamente es lo mismo eso. Es por comodidad. Bien. ¿Alguna más? Bárbaro. Pasamos a progestágenos entonces con Vanessa y Carlos. Sí, ahí comparto. Bueno, yo tengo una pregunta ahora con lo del olvido, porque para los progestágenos solo había encontrado algo diferente y no sé si entonces lo que tengo es, si lo que se explicó para los combinados es igual para el olvido de los solo progestágenos. May, ¿vos sabés de solo progestágenos? Porque yo, bueno, si no lo expongo y... Yo la verdad que no, de solo progestágenos no conozco. Ah, ok, perfecto. Bueno, como que no sabía si tal vez lo había puesto mal en el... No sé si May, ¿sabes vos? ¿Cómo es la pregunta? Si es lo mismo el olvido, la toma de olvido en solo progestágenos o con combinados. Es el mismo esquema, digamos. Esa es la pregunta. No, me parece que no. O sea, el esquema del que hablamos recién es para combinados. Ah, ok. Pero igual ahora te lo averiguo. Dale, porque él dice que encontró otra cosa, así que puede ser que esté bien entonces. Ah, ok, dale, perfecto. Igual, bueno, sí, ahora exponerlo, lo vamos buscando y última se los decimos para la clase que viene, no hay drama. O se los vemos en el Facebook, lo que sea. Bien. Ahí se ve bien. Ahí está. ¿Está cargando? Sí, Sí, puedes. Perfecto. Bueno, arranco yo. Bueno, lo que hicimos con mi compañero Andrés, bueno, nos tocaba anticonceptivos orales de progestágenos solos, así que lo que hicimos fue hacer como una intro de la progesterona para recordar más o menos a modo de resumen el tema de la biosíntesis y algunas funciones fisiológicas que consideramos importantes. La progesterona es secretada por el ovario, principalmente por el cuerpo lúteo durante la segunda mitad del ciclo menstrual. La LH estimula esta secreción durante el ciclo normal, pero en el caso de la fecundación es el trofioblasto quien secreta la HCG. Y este es el que estimula a la LH para mantener el cuerpo lúteo y la producción de la progesterona. En el caso del embarazo, luego del tercer mes, es la placenta quien la va a secretar hasta el momento del parto y luego de este se produce su descenso. Como funciones fisiológicas importantes, lo que tenemos para destacar es que baja la frecuencia de pulsos del gen RH, esta es crítica para la transición de la fase lútea a la fase folicular, y esta supresión es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos que contienen esta progestina. Influye también en las glándulas endocervicales, aumentando la secreción del material viscoso y espeso, impidiendo así la penetración de los espermatozoides al cuello uterino. Importante también para el mantenimiento del embarazo, además de suprimir la menstruación y la contractilidad uterina. También actúa sobre las glándulas mamarias, pero solo después del parto, cuando disminuyen tanto los niveles de estrógeno y de progesterona, es cuando comienza la lactancia. Con respecto a las acciones metabólicas, la propia progesterona aumenta los niveles de insulina basal y las eleva después de la ingestión de hidratos de carbono. Suelen aumentar los niveles de LDL, pero no alteran los niveles séricos de HDL. Eso no lo pusimos en la presentación, pero había encontrado que por eso mismo, por este aumento de las LDL, es que hay que hacerse controles regulares de colesterol, justamente porque las progestinas son las que aumentan el colesterol malo, digamos. Bueno, y eso de progesterona, a modo de intro. Listo.
Después, en cuanto a los progestágenos, en sí, ya hablando de lo que serían los anticonceptivos, tenemos una eficacia teórica del 99%, pero como lo que se ha venido charlando de la falta de adherencia, de distintas variables, se puede evidenciar que en realidad 13 de cada 100 pacientes que lo usan son las que quedan embarazadas. Para lograr la máxima eficacia se lo debe tomar todos los días, preferiblemente a la misma hora, igual que los combinados. Y además de las formas orales, que son las que vamos a hablar hoy principalmente, hay que recordar que también hay disponibles implantes subdérmicos, inyecciones intramusculares, dispositivos intrauterinos como el DIU y anillos vaginales. Entonces, el mecanismo de acción va a ser simular un poco las acciones fisiológicas de la progesterona, entonces va a engrosar el moco cervical, adelgazar el endometrio. Entonces, estos efectos impiden la llegada de los espermatocitos. Y por disminuir los niveles de LH también inhibe la ovulación, pero no lo hace de forma constante. Entonces, este tipo de anticonceptivos va a estar indicado para personas con fertilidad reducida. Esto es, que estén en el periodo de amamantar o que ya estén rondando la menopausia. También que tengan antecedentes o algún factor de riesgo de padecer coágulos sanguíneos, o que de por sí la paciente tenga una preocupación por los efectos secundarios de los estrógenos. Y está contraindicado para pacientes con cáncer de mama, enfermedad hepática, esto del sangrado uterino sin explicación que podría indicar algún tipo de neoplasia, y la coadministración con algunos medicamentos que vamos a ver que aumentan o disminuyen los niveles. Y en general tienen efectos secundarios como un sangrado menstrual irregular, acné, depresión, dolores de cabeza, y que bueno, después los vamos a poner un poco con los ejemplos en concreto. Como primer ejemplo tenemos el desogestrel, que como mecanismo de acción va a disminuir los niveles de estradiol. Ahí está colocada una presentación comercial, ¿sí? El desogestrel SAN2, de 75 microgramos. Y en cuanto al ASME, se lo administra por vía oral, se lo absorbe completamente y se convierte rápidamente en etonogestrel, que es en realidad el mecanismo activo, el metabolito activo, así que sería en realidad una prodroga. Tiene una gran unión a lo que es la albúmina, la globulina unión de esteroides sexuales. Y bueno, su volumen de distribución es amplio, de 450 litros, y una vida media igual amplia de 30 horas. El metabolismo va a ser principalmente hepático y la eliminación renal. Algo que hay que tener en cuenta es que se excreta también por leche materna. El modo de uso, como habíamos dicho, debe tomarse todos los días a la misma hora, empezando el primer día del sangrado menstrual. Y aquí en cuanto a los olvidos, si se olvida una dosis y han pasado menos de 12 horas, debe tomarse igual lo más pronto posible y continuar con el horario habitual, sin utilizar método de barrera. En cambio, si el olvido fue de más de 12 horas, la indicación es la misma, tomar el comprimido lo más antes posible y continuar en el horario habitual, y la diferencia sería el uso del método de barrera por 7 días. En cuanto a la contraindicación, principalmente tener en cuenta si la paciente tiene hipersensibilidad a todos los elementos de la pastilla, los antecedentes de trastornos trombóticos, del daño hepático y la presencia de neoplasias que dependan de esteroides sexuales para el crecimiento, como el cáncer de mama. Entre los efectos adversos se los puede dividir en frecuentes, poco frecuentes y raros, siendo los frecuentes los cambios de humor, y entre ellos el más frecuente la depresión, disminución de líbido, dolor de cabeza, acné, menstruación irregular. Después, entre los poco frecuentes va a estar el vómito, quistes ováricos, por ahí la presencia de menstruaciones dolorosas, y de manera muy rara, erupciones, urticaria. Las interacciones, como habíamos dicho, hay que tener, por ejemplo, en cuenta antecedentes como epilepsia u otras enfermedades que también tenga, ya que el uso de barbitúricos, carbamazepina,
la rifampicina o productos naturales como la hierba de San Juan que habíamos visto que inducen CYP3A va a disminuir la eficacia, en tanto que fármacos como el ritonavir utilizado para el VIH van a inhibir esta enzima, lo que aumentaría los niveles del fármaco circulante. Así yo. Bueno, otro de los ejemplos que habíamos citado era de la noretindrona, que bueno, es una mini píldora. En diferentes lados había encontrado, bueno, ahora me van a corregir o no, en algunos lados decía que inhibía la ovulación y otros que solamente provocaba cambios a nivel de endometriales. Pero bueno, esta mini píldora de progestágeno solo es un compuesto sintético que tiene efectos similares a la progesterona, cuyo mecanismo de acción es muy eficaz, pero solo bloquean la ovulación entre un 60-80% de los ciclos. Bueno, que inhibe la secreción de LH, por lo que inhibe también la ovulación tras unirse con receptores de la progesterona del tipo A y B, que son de alta afinidad. Además provoca cambios endometriales, induciendo la generación de moco cervical, viscoso, impidiendo la migración de espermatozoides desde la vagina a las cavidades uterinas y tubarias. Bueno, con respecto a la farmacocinética, su vía de administración es oral, se debe administrar durante la segunda mitad del ciclo menstrual, aconsejándose dosis iniciales de 5 miligramos día durante 2 semanas, y luego se puede elevar la dosis en 2,5 miligramos día. En el siguiente ciclo para obtener una respuesta deseada. Con respecto a la distribución, se une a la albúmina plasmática y a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Solo un 4% se va a encontrar libre, el 35% va a estar unida a la globulina y el resto a la albúmina. La semivida plasmática va a seguir un patrón bifásico, donde la primera fase va a tener una semivida de 1 a 3 horas y en la fase 2 entre 5 a 13 horas. Con respecto a su metabolismo, lo hace principalmente por saturación del doble enlace del anillo A y por la reducción del grupo 3-ceto a un grupo hidroxilo, seguido de la conjugación con sulfatos y glucurónidos, y durante el tratamiento prolongado algunos de los metabolitos se pueden acumular en el plasma. Con respecto a su excreción, la mayoría de sus metabolitos con el anillo A reducido y los hidroxilados, también los conjugados, se excretan por orina y heces, principalmente por orina, en un plazo de 24 horas, y es importante también que un 10% puede excretarse por leche materna. Con respecto a las reacciones adversas, son frecuentes las náuseas, los vómitos, las cefaleas, los edemas en los pies y los tobillos, cólicos abdominales, pueden tener menos frecuencia de goteo, sangrado intermenstrual, mastalgia, dolor en las mamas, aumento de peso, irritabilidad, alteraciones en la libido. Como raras, pues se pueden encontrar ictericia, erupción cutánea, tumores en el aparato reproductor y también este tipo de píldoras está contraindicada en personas con hipersensibilidad a estos compuestos, a los tabaquistas o en patologías tiroideas, en embarazo, alteraciones renales, una renal, hepatitis. Está indicado renales, amenorreas primarias y secundarias, molestias premenstruales, mastopatía, que son alteraciones en la mama como aparición de bultos, de la menstruación y la endometriosis. Y con respecto a la noretindrona, nada más. Como último ejemplo tenemos también el levonorgestrel, que como mecanismo de acción igual inhibe o retrasa la ovulación por la supresión del pico de LH. Si bien tiene uso como anticonceptivo continuo, por así decirlo, tal vez se lo tiene más como un anticonceptivo de emergencia,
en el que se puede tomar una sola dosis de 1,5 miligramos, 2 dosis de 0,75 miligramos. La administración igual es por vía oral, que tiene una gran absorción y tiene una biodisponibilidad igual alta del 82%. Se une en gran medida tanto a la albúmina como a la globulina fijadora de hormonas sexuales, con una vida media que igual es en 2 fases, que tiene 1 y 20 horas respectivamente. El metabolismo de igual manera va a ser hepático por CYP3A4 y la excreción va a ser tanto renal como fecal en igual magnitud. Bueno, lo que habíamos dicho, que se usa como anticonceptivo de emergencia y se une a los receptores de progesterona actuando así como un agonista. De ahí, en cuanto a contraindicaciones, efectos adversos, van a ser básicamente lo mismo que hemos venido viendo, y las interacciones con otros fármacos igual, tener en cuenta, recalcar tal vez esto del uso de antiepilépticos y de fármacos para enfermedades como lo que es la tuberculosis, el VIH, y también antimicóticos o diferentes antibióticos que pueden afectar los niveles. Y eso sería todo. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Yo tenía una duda con al final No se te escucha. Se te está trabando, sí. A ver, que estoy con el celu. Quería preguntar si las mini pill, ¿ahora se escucha? Sí. Dale, que las mini pill inhiben la ovulación. Ay, me distraje con otra pregunta. Sí, inhiben la mini pill. En diferentes lugares tenía que directamente provocaba cambios endometriales, impidiendo así la migración de los espermatozoides, y por otro lado creo que inhibían la ovulación porque inhibían la secreción de LH. Sí, en realidad más que endometriales son del moco, no el endometrio en sí. Claro, porque yo lo que tenía con la mini pill, que es progestágeno en bajas dosis, es que a esas dosis no llegaba a inhibir la ovulación, sino que el mecanismo de acción era más que todo a nivel del moco. Sí, pero hay en estudios que, o sea, sí, es con lo que queremos que se queden, pero lo que hablaba Danesa es que hay estudios que muestran que hay hasta un 40% de presentación en el que también se da la no ovulación. Pero sí, el mecanismo que nosotros queremos que se queden, y el que es más importante, es la alteración en la mucosidad. Y que a raíz de eso es el cambio en el esquema del olvido de las pastillas. Porque si lo que cambia es la mucosidad, es distinto a los tiempos que tardan en volver a cambiar, que si lo que cambia es que no te deja ovular, digamos. ¿Me entiendes? Igual hablamos de la mini pill en este caso, porque de los progestágenos en general hacen las dos cosas. Está bien la pregunta. ¿Se entendió eso? La mini pill por tener baja dosis de progestágeno. Yo quería hacer un comentario, que es una bobada un poco, y creo que yo en la clase lo di así también, así que cuando hablan de las distintas formas de presentación y hablaron del del intrauterino, o sea, del DIU, en realidad en este caso sería SIU, porque es un sistema hormonal. El DIU es de cobre nomás, o sea, con hilos de cobre revestido, y el SIU es con hormonas. Yo creo que en la clase también lo di como DIU con progestágenos, pero bueno, eso no existe. Sería SIU o DIU, ¿se entiende? DIU no es farmacológico, SIU es farmacológico. ¿Sí? Y para la pregunta del chat, yo diría que la droga patrón en este caso es el levonorgestrel. No sé si May estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, sí. Tanto para esto como para, como había hecho una mini introducción el compañero, de emergencia, ACO de emergencia. Así que nada, de progestágenos, ¿qué tienen que saber? Bueno, mecanismo de acción, lo mismo, siempre. La diferencia entre la mini pill y el mecanismo de acción, eso es importante también que lo entiendan. Y sobre todo, ¿para qué se usa, no? O sea, ¿en qué población se va a usar? Sobre todo, ¿en qué población se va a usar? El mini pill más que nada en personas que estén lactando. Digan, ¿por qué?
porque tiene menos concentración. Tampoco pasa la leche. Bien. ¿Por qué no le podemos dar estrógenos, por ejemplo, a una mujer en lactancia? ¿Alguien sabe? Y pasaría a la leche materna y se podría virilizar el bebé, no sé, no estoy segura. Bien, pasa leche y es un problema porque le llega al bebé una cantidad de estrógenos montonazo, vamos a decirlo así. Así que sería un gran problema, sí. Bien, ¿qué más así como importante de los progestágenos que anoté? No más. ¿Vos, May? ¿Algo más de los progestágenos solos como para decir? No, que sí es importante tener en cuenta lo de la minipil, esto que estuvimos charlando, y que existe y que es de elección en mujeres en periodo de lactancia. Es importante también que sepan que los anticonceptivos que son progestágenos solos en general provocan más sangrado intermenstrual. Entonces eso es algo que a las pacientes hay que decirles, porque es algo que es bastante molesto y queda, bueno, en cada uno, digamos, aceptarlo o no. En general yo por lo que fui viendo en el hospital, siempre que, es un dato, igual es una boludez, pero siempre que se tiene un aborto o algo así, se la da de alta a la paciente con un método anticonceptivo de larga duración. Entonces, en general en mi hospital por lo menos se da a elegir o implante de progestágenos o DIU, o sea, de cobre nada más, sin nada farmacológico. Y siempre hay que decir esas cosas, digamos, los pros y contras de cada uno. El DIU no viene al caso porque no es farmacológico y el implante tiene un poco eso. Aparte de que es una mini incisión en el brazo, que tiene una mini cicatriz, que después te tienen que hacer una mini cirugía para sacártelo todo mini, pero te van quedando, digamos, cicatrices. Ponele que lo usas toda tu vida y tenés un montón de cicatrices minis en el brazo. Una boludez, pero bueno, por ahí a alguien le interesa y dice, bueno, no, yo no quiero esto, o lo del sangrado, bueno, yo no quiero sangrado, qué sé yo. Son cosas que está bueno que los vayan como sabiendo. Pero nada, creo que nada más así, importante. ¿Les quedó claro entonces cómo apuntar al estudio, no? Sí. Bien. Perfecto. Genial. Bueno, si tienen alguna duda nos hacen consultas y si no tomamos lista. ¿Te puedo hacer una pregunta del final? ¿Cuándo son las fechas de inscripción? ¿Se saben? Porque no las encontré en la página. No, administrativo no tengo idea. No, manda mail al mail del secretario que está en Facebook. Dale, gracias. De nada. Fíjate en la página de FMD en línea, en la parte de inscripciones dice todas las fechas y la ratificación también. Me voy a fijar. Dale, gracias. Yo vi eso, pero estaban solo para anotarte al 21, no para el 30. Creo que el 30 ya apareció. Claro. ¿No habían subido al CECIM? Yo vi solo Creo que para es el 29. para el CECIM, pero no vi para el 30. Claro, a mí me pasó lo mismo. Si quieren, Sí, es el 29 me parece. Uno de ustedes mándenme al secretario y se pasan la información. O lo ponen en Facebook para que también lo vean la otra comisión. Buenísimo. May, ¿tenés espera un segundito, la lista ahí? Eso te iba a decir, si querés Claro, puedo sí. pasar lista y vos me avisás si alguien escribe en el chat. ¿Querés? Bueno, dale. Sí, para otra pregunta antes. Sí, yo una pregunta tonta era del TP5, cuando te piden buscar el paper que, o sea, dice ejemplo de usos no terapéuticos de insulina, o sea, ¿cómo sería un uso no terapéutico? Bueno, eso es lo que tenés que buscar vos. El uso terapéutico sería para la diabetes, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, ¿cómo decirte? Yo te diría, fíjate en los efectos adversos, alguno que te parezca. Exacto. Que pueda llegar o en los efectos, pueda llegar a ser buscados o deseados. Buenísimo. Fíjate en los efectos adversos. Y si no, no sé, puedes llegar a Si googlear. no, busca efectos off-label en Google y a partir de eso, usos off-label. Eso Buenísimo. es lo que Gracias. Ana, una pregunta de la clase de estrógenos del doc y las diapositivas, ¿las van a subir o hay clases grabadas? Porque solo están como las que dieron ustedes.
Las del doc las va a dar el doc en sincrónico, como hace siempre. Claro, pero digo, no hay como antes que habían como clases grabadas igual. No sé. Ni idea. Ahora preguntamos. Vale, gracias. Para Ingrid pregunta, para el 21 del 12 no deja poner fecha de regularidad nuestra, ya he intentado. Todo lo que es administrativo, igual nosotros no tenemos ni idea, chicos. No, ni idea. Ni idea. No sé. Pregunten también a Secretaría. ¿Querés ir tomando entonces? ¿Lista? Sí, la estoy buscando. ¿Querés que la Estoy yo? bien, La hago en la compu, tranqui. A ver. Acá lo tengo, boludo, listo. Agua y Sol, Juan Ignacio. Más fácil. Presente. Se pueden ir yendo, a medida que dan el presente, si quieren, algo que tengan alguna duda. Alves Moura Gabriela. Presente. Perfecto. Antonello Sol Aguín. Acá, presente. Arias Carlos Andrés. Presente. Báez Gabriela. Presente. Batista Oliveira Ingrid. Presente. Bello Milagros. No, no escribió tampoco. No escribe, bueno. Bianca. Tu apellido, Presente. perdón, pero no entiendo. Charlotte, lo mismo, ese apellido. Presente. Ay, me decís cómo es, así la próxima te lo digo. Va. Draginsky. ¿Y Bianca? Bobrovicki. Ok, bueno, voy a intentar. Calveiras Cristian. Presente. Cárdenas Eric. Presente. Castillo María Florencia. Presente, no sé si se escuchó. Bien. Cabo Ingrid. Presente. Chávez Andrea. Presente. Quietino Guillermo. Presente. Clarisa Lucía. Presente. Monticello Valentina. Presente. Coraza Delfina. Presente. Da Silva Joao. Puso presente en el chat. Perfecto. Dávila Natalia. Presente. De Barros Mota Lucas. Presente. De Bruno Re Abril. También puso en el chat. Bien. De Oliveira Diego. Presente. De Paula Rodríguez Renato. Bien. De Rubeis Cintia. Presente.